Buenas, hoy quiero hablarles de File Dimensional. Es un proyecto que está en una página aquí en YouTube, File Dimension Tools. Sí, mi inglés es terrible. Bueno, en el prólogo, en la descripción, se nos comenta que está basado en una leyenda urbana de Buenos Aires, Argentina. Ya se conoce como la llamada imposible. Al parecer originalmente era un webcomic de 2019, según la descripción. Bueno, el narrador comienza en el prólogo comentando algunas ideas sobre dimensiones paralelas, realidades reflejadas. Todo el que sepa algo de ciencia ficción en algún momento ha escuchado hablar de este tipo de ideas que se tienen. El primer personaje en presentarse es Jenny, la cual está organizando una actividad con sus amigas y su hermana en el parque el viernes. Termina mandando por error un mensaje porque iba para la hermana, pero no colocó los números bien. De hecho, su amiga Lucy la reprocha porque debería tenerlo guardado. Jenny, de hecho, me parece que fue muy exagerada cuando se dio cuenta que mandó el mensaje mal. Pero al mismo tiempo, sí, o sea, debería tener el mensaje, pero también conozco personas que les gusta colocar el número cada vez que marcan. Así ya lo tengan. Es una costumbre. Aquí ya el narrador interviene dando algo de contexto y metiendo un poquito de intriga cuando aparece el próximo personaje, Alejo. Podemos notar que su teléfono es un modelo algo antiguo, o bastante antiguo. Y sí, eso es extraño. Cuando él recibe el mensaje se da cuenta de que el número es muy largo, que no era para él obviamente, pero la curiosidad le acaba picando y vuelve a marcar. Quiere saber de dónde es ese número. Pero se distrae, o sea, por ser amable empieza a hablar del parque, luego hablan de otras cosas, y termina sin preguntar por ese número. Además, el mapa de la ciudad, él tiene un mapa mental en su cabeza del lugar donde vive y le parece que la chica no dio las indicaciones de manera correcta. Así que decide que al día siguiente, resulta que es el viernes, así que es extraño que diga el siguiente lugar de, que digan el viernes cuando está el día siguiente, pero da igual. Llama la atención que en la sala donde está Jenny, en la parte de atrás, en lugar de fotos familiares, hay lo que claramente son fan arts del personaje. Y su amiga Lucy no está nada contenta con que haya hablado por tanto tiempo y de manera tan confiada con un desconocido. Cosa que pues sí, es muy intrigante. Bueno, les ponía que tenía una voz amable y que debía ser alguien de su edad. Yo aún así no estaría tan confiada. Bueno, al día siguiente, cuando están en el parque, sucede lo siguiente. Van a Chalatenango. Disculpen, soy terrible. Bueno, Alejo va antes del mediodía y hace un sol tremendo, por lo que dice. Mientras que se supone que Jenny está llegando al mismo tiempo y él se reúne con su hermana y sus amigas. Pero al rato de estarse divirtiendo como lo esperaban, tiene pinta de que va a llover. ¿Dónde está Jenny? ¿Dónde está Alejo? Sigue estando muy soleado. De hecho, al rato él decide que piensa más bien, decidieron no ir debido a todo ese calor. Así que la llama y le explica que quería conocerla y hacerle unas preguntas. Claro, la hermana de Jenny, Fer, se preocupa por ese asunto. Mientras que pues Jenny quiere hablar con él y ver qué fue lo que pasó. Pero cuando está hablando de las indicaciones, él dice estar en el kiosco, pero ella no lo va a ir. Él dice que no ve a nadie acampando. Entonces deciden que se van a reunir cerca de los helados, donde podemos notar que donde está Jenny solo hay uno, mientras que donde está Alejo hay dos.
En un momento Jenny empieza a sospechar algo y le pregunta, una pregunta un tanto extraña, o sea, ¿quién hace esa pregunta? Pero parece que ella ya sabía algo. Le pregunta por la capital de su país. Y yo no soy experta en geografía, pero sé que la capital de Argentina es Buenos Aires. Y pues él da otro nombre que no sé dónde queda. Si alguien sabe, ubíqueme. Y esta enseguida cuelga. Él intenta llamarla, pero ahora sale que el número es inexistente. Ahora, Jenny colgó porque cuando siguieron hablando se mencionó el tema de los dígitos. Para ella el teléfono de él le faltaban dígitos y para él el teléfono tenía demasiados dígitos. Y al colgar, aunque le dijo a su hermana que estaba segura de que eso había sido una broma, en realidad se dice para sí que había algo extraño. De hecho, a los dos les pareció todo el tiempo que había algo cada vez más extraño. Pero lo cierto es que se pone a pensar menciona unas leyendas urbanas o que los rumores eran ciertos y cree que quizás lo que pasó fue eso, que contactó a alguien de otro lugar. En este momento ya sigue es el narrador quien explica algo, pero también termina dejando abierta una interrogante que me imagino será explicada más adelante. Ahora, sí, este muchacho Alejo, de hecho, se muestra que siguió intentando llamarla de nuevo varias veces, pero una y otra vez le decían que el número era inexistente. En el primer capítulo, primera parte, se resume un poquito el prólogo y el narrador nos comenta que si bien esto ocurrió en 2012, debemos remontarnos a 2008 para ver un experimento que al parecer está conectado con estos acontecimientos. Entonces tenemos a Jorge y a su amiga Brianna, o novia, no me quedó muy claro, hablando sobre un edificio que al parecer fue construido alrededor de algo que apareció misteriosamente y que nadie sabe qué es. Aquí nuevamente vemos a Jenny, de 12 años, y su hermana, obviamente menores debido a que estamos en un tiempo pasado. Estas chicas le insisten a Jorge para ir a ver el edificio, ya que su hermano mayor es el dueño del lugar. Y este Jorge es de hecho tío de Jenny y Fer. Sé que puede parecer extraño semejante diferencia de edad que habría entre Jorge y su hermano y el que tiene él con sus sobrinas, pero en realidad acá en el tercer mundo no son tan inusuales esas diferencias. En mi familia han habido casos, así que no me extraña. Bueno, él tiene identificación para entrar al sitio y no le revisan el carro donde las tres estaban escondidas. Y parece que no hay más seguridad en todo el edificio porque llegan al sitio donde está el misterioso objeto que están investigando en el sitio. Y vaya plata que deben tener en esa familia, ¿eh? Bueno, una vez ahí las chicas están emocionadas por ver el objeto. Parece que Jorge ya lo había visto varias veces. Y Jenny, aunque hay una serie de diferencia entre donde está el objeto y ellos, Jenny estira el brazo como intentando tocarlos. Y cuando eso pasa, este objeto sale una energía negra, se ven como trazos, y bueno, la absorbe a ella. Jorge y Brianna también acaban siendo absorbidos por esta esfera. Me parece bastante forzado que no haya más seguridad en todo el edificio porque se supone que están estudiando algo misterioso que nadie sabe qué es, así que eso sí, creo que es lo único forzado hasta el momento. Bueno, yo también creo que Jorge pensó que eran entrar y salir, pero obviamente no pasó eso. Así que vemos cómo no puede hacer nada por... Supongamos que ya ocurrió antes y por eso construyeron el edificio alrededor. Lo cierto es que Jenny aparece en un espacio vacío y uno de sus ojos se ve diferente.
se pone a indagar qué hay a su alrededor y termina viendo a su tío y a su amiga e intenta acercarse a ellos tanto como puede y de pronto le salen unas alas. Ahora ella sí trata como de indagar qué está pasando, pero está más preocupada por acercarse a ellos. Y al llegar nota que están inconscientes. También le aparece una serpiente que parece estar hecha de esa misma energía negra que trata de atacarlos y cuando ella intenta defenderlo hace aparecer una espada y ahora sus dos ojos están naranja. Jenny deduce más o menos cómo funciona este lugar, quedando bastante sorprendida, pero obviamente más urgida por salir de ese lugar. Suena interesante cómo funciona el sitio. En la segunda parte, perdón, la segunda parte, no veo necesidad de que el narrador explique lo que pasó en el capítulo anterior. No creo que haya pasado algo que haga que la gente se pierda, sinceramente. Bueno, Jenny sigue en la misma situación, sin poder despertarlos, y decide atarlos para que no se pierdan. Una decisión bastante lógica. En eso aparecen más serpientes. Jenny había mencionado que Brianna ha estado teniendo pesadillas con ellas y trata de la llama para intentar despertarla, pero no sucede nada. Bueno, Jenny acelera tanto como puede para intentar escapar y en eso delante aparece un agujero. Quizás debería decir ella, sino delante de ellos, digo porque las chicas son mayoría, o al menos a mí me explicaron que debería ser así. Bueno, en este aparece la imagen de Fer, la cual parece que no ha llamado ayuda, solo le está pegando gritos, pero luego vemos que sí, pidió ayuda y aparecen dos personas con unos trajes que pues no dan buena espina de lo que esté pasando en este sitio. Bueno, Jenny se mueve tanto como puede y de pronto se acuerda de lo que debió ser una travesura que hizo en fin de año, Navidades, y se aprovecha de eso para atacar a las serpientes, destruyéndolas. Ahora logra salir con ellos y lo que materializó dentro de la esfera sigue existiendo fuera de ella. Tiempo suficiente para que pueda llevar a los otros dos hasta las personas del sitio, quienes rápidamente los llevan a urgencias para que ser atendidos. Ya siguen inconscientes, nada los despierta. Bueno, Jenny se pone a hablar con su hermana Fer, la que se ve tanto preocupada como asustada y algo impresionada. Jenny por su parte está agotada y cuando desaparece la energía negra también desaparece esa coloración naranja en sus ojos. Cher le pide explicaciones y su hermana le dice algo que indica que pues sabe qué es esa cosa o por lo menos para qué sirve. Bien, en definitiva los videos realmente son cortos, pero el opening y el ending pueden hacer que parezcan más largos, pero no es así. Si buscan más acción en este tipo de historias, no la van a encontrar. Es más sobre misterio e intriga y tampoco van a estar sobre explicando las cosas, sinceramente, y eso es algo que siempre se agradece. Ahora esto es más de ir descubriendo qué está pasando junto a los personajes. Lo que no me entiendo hasta este punto es cómo este experimento o esta esfera tiene relación con lo que está pasando o lo que pasó en el prólogo. Supongo que se explicará en los siguientes videos que no he visto y ya saben dónde buscar si les interesa. Por lo demás sí tiene ciertos elementos interesantes, intrigantes y siempre se agradece el esfuerzo por hacer este tipo de proyectos de manera independiente. Bueno, chao.